Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bri. Hoy vamos a tejer juntas una bolsa muy linda y espaciosa. Además, te voy a compartir un tip esencial para que la base de tu bolso no se incline y quede mucho más plana y firme. Quédate conmigo hasta el final y déjame un me gusta en apoyo al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que estaré utilizando para mi bolso: trapillo de 2 centímetros, cadena de metal, 2 aros de 2.5 centímetros, 2 asas. Estas son imitación de bambú, de plástico, ganchillo número 7, aguja lanera, 4 marcadores y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Estiramos bien el trapillo. Dejamos trapillo restante unos 30 a 40 centímetros y hacemos un nudo corredizo. Vamos a empezar a trabajar en la base de nuestro bolso haciendo 16 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. 16 cadenitas. Esto mide 12 centímetros. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de nuestras cadenas en los nuditos, saltando el primer nudito. Este sería la cadena de altura, y nos dirigimos al segundo haciendo puntos bajos. Hasta el penúltimo nudito. Ok, terminé de hacer puntos bajos. Son 14 puntos bajos que hice aquí en total, y ahora estoy en mi último nudito. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, este nudito lo pasamos hacia el lado derecho y vamos a hacer ahí mismo el tercero. 3, ahí está. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos tomando la cadena completa. Y aquí está la última cadenita, así. Y en la cadena de altura, por aquí está, esta es la cadena de altura. Ahí en ambas hebras vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a tratar de ingresar para hacer los 3 puntos ahí. 1, 2, 3. Ahí están. Entonces quedarían 14 puntos bajos en cada lado. Ok, ahora jalamos en la primera cadenita que se ve aquí. Vamos a ingresar así, jalamos la orejita hacia atrás, de esa manera acomodamos bien y vamos a ingresar en el último punto bajo que hicimos. Ok, de los 3 que hicimos de la esquina, el último. Ahí está la hebra de atrás. Tomamos trapillo, la orejita la ingresamos ahí en el ganchillo, jalamos y tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. De esta manera hacemos una cadenita. Nuevamente ahí donde hicimos el cierre, vamos a ingresar en ese punto. Vamos a salir ahí en medio, ahí mismo donde salimos, ¿sí? Para hacer la cadenita, y vamos a hacer un punto bajo. O sea, quedó ahí un aumento. Ahí en esa cadenita que se formó, al hacer esos 2 puntos, aquí vamos a agregar el marcador, ya que ahí haremos el cierre de esta segunda vuelta. ¿Ok?
Ahora vamos a hacer puntos bajos ingresando en el punto bajo, pero tomando nada más la hebra, esta derecha, de esta manera, así, saliendo de lado. Ingresamos en el punto bajo, solamente ladito, tomando la hebra derecha y saliendo abajito de la lomita, sin salir en medio del punto bajo. Ahí están las dos hebras, esta es la parte en medio. Estamos saliendo al lado. En todos los 14 puntos bajos y también parte de la esquina lo vamos a hacer, ya vamos a ver. Ahí está. De ladito. Esto es para que los puntos no se empiecen a inclinar hacia un lado, sino que queden todos derechos. Este es el último punto, número 14. Ahí está. Ahora vamos a hacer aumentos en los 3 puntos de la esquina. Ahí está. Entonces en el primer punto vamos a hacer de igual manera como lo hicimos acá, de ladito, tomando la hebra derecha. Ahí está la lomita, abajo. Hacemos el primer punto. Ingresamos nuevamente, pero esta vez el segundo punto de ese aumento va a ser en medio de ese punto. Ingresamos y acá está lo que es la hebra. Miren, ahí están las dos hebras. Salimos en medio de ese punto bajo. Así. Siguiente, de igual manera, salimos solamente tomando la hebra, saliendo de ladito. Y el segundo punto sí lo vamos a hacer en medio. De igual manera este tercer punto de la esquina, de ladito. Y el segundo ahí mismo, en medio. Así, ahora los 14 puntos bajos, siempre entrando en ese punto, pero tomando la hebra del lado derecho. Así. Ya hice mis 14 puntos bajos, ahora vamos a llegar en los últimos 2 puntos de la esquina, ya que cuando comenzamos hicimos el tercero, ahí hicimos el aumento. Vamos a hacer el aumento en esos 2 últimos puntos. De igual manera de ladito el primero, el segundo punto bajo ahí mismo, en la parte de en medio, de ladito, creo que es aquí. Ahí. Y el segundo en medio. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cierre. Jalamos donde agregamos el marcador. En esa cadena vamos a hacer el cierre pasando de esta manera el ganchillo y jalamos lo que es la orejita hacia atrás. Así, esta hebra tiene que quedar de la misma medida que las otras hebras de la cadena, ¿ok? Ahora vamos a ingresar en el primer punto de la segunda hilera. Aquí está el aumento que hicimos al comenzar esa segunda hilera. Aquí hay un punto, aquí está el otro. Este primero, ahí está la conexión, ahí tiene que estar abajito. Ahí está. Entonces aquí en medio vamos a salir y en medio de ese punto, ahí sí, esta tercera hilera lo vamos a hacer puntos centrados, ¿ok? Saliendo en medio del punto bajo. Ingresamos y salimos en medio. Tomamos la orejita, jalamos, la dejamos igual que las otras. Así, tomamos trapillo y pasamos hacia enfrente, haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo.
Ahí. Vamos nuevamente a ingresar ahí mismo donde hicimos ese primer punto, en medio, haciendo un punto bajo. Ahí está el aumento. Ahora vamos a agregar en la cadenita formada el marcador para indicar que ahí vamos a hacer el cierre. Siguiente punto de la esquina, en medio, vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos centrados, ingresando en medio del punto y saliendo en medio del punto. Esta tercera vuelta lo vamos a hacer con puntos bajos centrados en toda la hilera, y la siguiente vuelta, que sería la cuarta y última, lo vamos a hacer como lo hicimos anteriormente, de ladito. Terminé haciendo mis 14 puntos. Ahora aquí en el primero de la esquina, ahí está el aumento. En este primero vamos a hacer un aumento, saliendo en medio. Ahí está. Uno, ahí mismo. 2. En el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Siguiente, un aumento. Siguiente punto bajo, que sería el último de esa esquina. Ahí pueden agregar, si gustan, el marcador para indicar que este sería el último punto de la esquina, ¿ok? Sería bueno que lo agregaran para que no haya confusión, y también agregar al comienzo, ahí está el número 14, sería este, que indicaría que es el primer punto de la esquina. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos centrados, ¿sí? Y luego aumento en la esquina. También es bueno que agreguen, cuando hagan el primer punto de este lado también, su marcador para que no haya confusión. Pero bueno, después del número 14 es donde comienza la esquina. Hacemos los 14 puntos bajos centrados, luego sigue aumento, un punto bajo, aumento, y terminamos con un punto bajo. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos de esta otra esquina. Jalamos para el cierre, ingresamos en la cadenita que tenemos ahí el marcador, pasamos hacia atrás, dejamos ahí igual que las otras. En el primer punto de esa hilera ingresamos en la parte de en medio, ahí agregamos la orejita en el ganchillo, jalamos y pasamos trapillo hacia adelante. Ahí, que se viene, lo pasamos hacia atrás y hacemos una cadenita. Luego nuevamente ahí hacemos un punto bajo, cadenita formada para poder cerrar esta cuarta y última hilera. Ahora vamos a hacer todos estos, los que le siguen, punto bajo, hasta llegar donde está el marcador que indica el comienzo de esta otra esquina. Entonces aquí vamos a hacer el punto bajo, pero en esta hilera va a ser de ladito, o sea, entrando en medio de ese punto, pero solo tomando la hebra del lado derecho y saliendo ahí al ladito del punto bajo. Ya hice todos mis puntos bajos. Llegamos aquí al marcador que indica que es el primer punto de la esquina. Vamos a hacer un aumento en ese primer punto, el primero de ladito y el segundo en medio de ese mismo punto.
Ahí está el aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo del ladito. Solamente un punto. Siguiente, otro punto bajo del ladito. Ahí está. Siguiente, un aumento. El primer punto del ladito y el segundo en medio. Ahí. Siguientes dos puntos, un punto bajo en cada punto de base del ladito. Ahí está. Siguiente punto, un aumento con la misma técnica. Siguiente dos puntos, miren, ahí termina el segundo punto justo en el marcador de esa esquina. Entonces en esos dos vamos a hacer punto bajo, un punto bajo y un punto bajo. Ahí termina nuestra esquina. No le agrego marcador porque hasta ahí voy a dejar el ancho de mi base haciendo 1, 2, 3, 4 vueltas en total. Siguiente acá serían los 14 puntos bajos de ladito, ¿ok? De ladito, como siempre recuerden, significa tomando solamente la hebra derecha y saliendo al lado del punto. Ya hice mis 14 puntos bajos. Aquí donde está el marcador, empiezo entonces con un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y terminamos con 2 puntos bajos. Recuerden donde hacer el aumento, como siempre, uno de ladito y el otro centrado. Y aquí el último punto de esa última vuelta. Ahora vamos a cerrar ahí donde estaba el marcador, jalamos y pasamos hacia atrás esa orejita, ahí, y vamos a salir ahí donde está esa hebra que pasamos hacia atrás, en medio. Miren, hay dos hebras, entonces ahí vamos a ingresar el ganchillo de esa manera, así, dejando una hebra adelante y otra atrás. Agregamos lo que es el trapillo ahí al ganchillo, jalamos y cerramos, así, haciendo una cadenita. Ahora vamos a hacer puntos bajos, pero tomando solamente, ingresando en medio de las cadenitas, ¿sí? De todas estas cadenas vamos a hacer igual, ingresando en medio, tomando la hebra de arriba y tomando también el nudito de atrás, o sea, la lomita, ¿sí? Esas dos hebras para que le dé más fuerza al cuerpo de nuestro bolso. Ahí, ¿ok? Miren, la hebra de arriba de la cadena y la lomita. Aquí ya no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer más nada que puntos bajos alrededor. Quiero darle las medidas de mi base, así me quedaría 22,5 y de este lado 7 centímetros. Entonces seguiré trabajando de esta manera en todas las cadenitas y nos vemos por acá. Este es mi último punto. Ahí vamos a cerrar. Primer cadenita formada por los primeros dos puntos. Ingresamos y jalamos la orejita hacia atrás. Vamos a hacer 2 hileras más de puntos bajos. En este caso vamos a ingresar en medio de ese primer punto de esa hilera que hicimos, ahí en medio. Agregamos la orejita en el ganchillo, jalamos y le damos la misma medida que a las otras, ahí, y pasamos hacia enfrente.
y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. En esta segunda hilera vamos a hacer puntos bajos de ladito, ¿sí? En el punto bajo, tomando la hebra derecha y saliendo al lado del punto bajo de la parte de atrás. En toda esta hilera, ¿ok? Terminé de hacer mis puntos bajos de esta segunda hilera. Ahora vamos a jalar aquí y vamos a hacer los que son las cadenitas de la parte de en medio de la base. Ahí vamos a ingresar donde está el primer orificio. Vamos a tomar trapillo y pasamos la orejita. Así. Vamos a hacer deslizados en el siguiente orificio, o sea, en medio, ¿no? De cada punto bajo. Deslizados. Aquí estamos llegando a los dos últimos orificios. Este es el último. Hacemos el deslizado y sacamos hebra. Ahí con lo que es la aguja vamos a pasar esa hebra. Nuevamente ingresamos ahí en ese último punto. De esa manera. Y ahí acomodamos la cadenita. Ahí que quede derecha. Miren. Así. Y este restante lo escondemos por debajo de los puntos, ¿ok? Por todo acá. Ahora vamos a seguir y vamos a hacer nuestra tercera hilera de puntos bajos centrados. Entonces siempre ahí, primer cadenita. En el primer punto de esa hilera ingresamos en medio. En esta hilera sí vamos a ingresar en medio de cada punto, ¿ok? Saliendo en medio de las dos hebras del punto bajo. Cadenita y seguimos. Haciendo puntos bajos centrados. Ahí están las dos hebras. Terminé de hacer mi último punto bajo centrado. Ahora vamos a cerrar y vamos a empezar a trabajar en nuestro punto principal del cuerpo de nuestro bolso. Jalamos ahí donde está el marcador. Ingresamos. Jalamos la orejita hacia atrás. Y vamos a ingresar donde está la hebra, sí, donde pasamos la hebra, que fue esta. Ahí, en medio de los dos puntos, aquí en este orificio, de esa manera. Agregamos ahí la orejita, el ganchillo. Apretamos aquí un poco, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Así. Aquí vamos a empezar a trabajar con puntos puff. De esta manera hacia arriba el revés de nuestro trapillo para que nos salga en la parte de enfrente del punto puff. Cada hebra así, la parte plana hacia enfrente. Y le dé un acabado bonito a ese punto. Lazada. Ingresamos nuevamente ahí donde pasamos el trapillo hacia enfrente. Tomamos trapillo. Así. Lo pasamos hacia enfrente, damos altura y ahí están nuestras dos lazadas del punto puff. En este caso solo haremos dos, ¿ok? Ahí están las dos lazadas. Tomamos trapillo y pasamos por esas dos. Hacemos una cadenita para cerrar ese punto puff. Nuevamente hacemos lazada, ingresamos ahí mismo, ¿ok? En un solo punto vamos a hacer dos puntos puff de dos lazadas.
Ahí otra vez. Tomamos trapillo. Lo pasamos hacia enfrente. Damos altura. Lazada para hacer nuestra segunda lazada de ese punto puff. Damos altura. Tenemos 2 lazadas y cerramos por todas. Así hacemos una cadenita para cerrar ese punto. Ahora vamos a saltar 2 puntos. Miren acá. Saltamos 2 cadenas y en la tercera ingresamos. ¿Ok? Si lo vemos de este lado, aquí hicimos, aquí hay 1, 2 y en el tercero vamos a hacer nuevamente lo que hicimos acá, esa puntada, lazada, 1, 2, 3. Una y 2. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Cerramos el punto con una cadenita. Lazada. Nuevamente ahí. Vamos a hacer nuestro segundo punto puff. Damos altura. Lazada. Y hacemos nuestro segundo. Lazada y pasamos por todas. Así. Luego esto se acomoda bien al final de que hacemos nuestra cartera. ¿Sí? Acomodamos bien los puntos puff, que siempre queden planos en la parte de enfrente. Vamos a seguir haciendo. Saltamos 1, 2 y en la tercera cadena hacemos nuestro par de puntos puff. Cerramos por todas, cerramos ese punto, lazada ahí mismo, el segundo pasamos por todos y cerramos ese punto. Ahí están, de 2 en 2, ¿ok? Y de esta manera vamos a trabajar en todo alrededor. En el tercer punto, recuerden, hacen los 2 puntos puff, tal como acá, en cada tercer punto. Saltan 2 cadenas, puntada principal, y así sucesivamente. Y nos vemos por acá. Aquí les quería mostrar en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no nos saldrían saltándonos 2 cadenitas. Bueno, en este que sigue sí, 1, 2 en la tercera cadena, pero la última lo vamos a hacer solamente saltando una cadenita, ya que al hacer aquí el penúltimo tendríamos que saltar 1, 2, 3, nos va a quedar muy pegado, o sea, en la cadena siguiente el primer punto, entonces no saldría bien. Aquí vamos a hacer 1, 2 en la tercera cadenita, este sería el penúltimo punto de esa hilera. Ahí, este es el penúltimo punto y aquí sería solamente saltar una cadena y hacerla aquí en la segunda. Esto solamente nos pasaría aquí, ya que desde la segunda hilera en adelante lo vamos a hacer en medio de los puntos puff. Ya les voy a mostrar. Sería más fácil de hecho. De esta manera que voy a cerrar ahora, vamos a cerrar las siguientes hileras, ¿ok? Jalamos. Aquí en la primera cadenita que se ve, miren, aquí está el punto puff. Esta primera cadenita vamos a ingresar por las 2 hebras, así.
abajo está el nudito de esa cadena, no lo pasamos, salimos en medio, solamente justo abajo de las 2 hebras de la cadena, jalamos lo que es la orejita hacia atrás, así. Y ahora vamos a ingresar en medio de los 2 puntos puff, ahí, en el orificio este en medio. Tomamos la orejita, jalamos ahí, que quede igual que las otras. Tomamos trapillo y lo pasamos por esa orejita, ¿sí? Que pasamos hacia atrás, hacia enfrente. Esta es nuestra primer lazada del punto puff. Una lazada y ahí mismo pasamos para hacer la segunda. Lazada y cerramos. Cadenita. Esta cadenita que se formó es donde se va a cerrar la hilera, entonces pueden agregarle un marcador, pero realmente es bastante visible. Es la primera cadenita de hecho de todas. Lazada, nuevamente ahí hacemos nuestro segundo punto puff. Cerramos por todas. Cadenita. Ahí está nuestro primer punto puff de la segunda hilera. Y desde acá en adelante vamos a hacer todos los puntos puff, ¿sí? El par de punto puff en medio. Justo en medio. Siempre, ¿ok? En todas las hileras. Sin hacer más cadenitas que solamente la del cierre. No vamos a hacer nada extra. Ahí en medio ingresamos y hacemos nuestros 2 puntos puff. Siempre que salga al lado plano, para que nos quede bonito lo que es el acabado de ese punto. Cadenita. Nuevamente. Cerrando por todas. Cadenita. Lazada. Siguiente punto. Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta hacer todo acá, en el centro de cada punto. Nos vemos por acá para mostrarles por última vez cómo cerrar. Terminé de hacer mi último punto. Vamos a cerrar. Primer cadenita. Tomando solamente las 2 hebras. Jalamos hacia atrás. Ahí ingresamos en medio del punto. Tomamos la orejita. Apretamos. Tomamos trapillo. Y la pasamos por esa orejita. Ahí. Ahí. Y hacemos nuestro punto puff. Esta es la primera lazada de las 2 que necesito para el punto puff. Ahí está. Acomodamos y hacemos nuestro punto puff. Cerramos con la cadenita. Nuevamente lazada ahí mismo. 1, 2, cerramos por todas, cadenita. Ahí está nuestro primer punto, lazada y seguimos, ¿ok? En medio de cada punto. Así, de esa manera. Miren cómo está quedando. La base quedó súper plana y eso que el trapillo estira y no se dobla, miren. Sin necesidad de plancharlo. Entonces voy a continuar haciendo los puntos, ¿ok? Hasta el alto deseado. Seguiré haciendo algunas vueltas más y regreso con ustedes.
Ok, terminé de hacer mis hileras deseadas. Hice en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a cerrarlo. Ahí está mi último punto. Aquí en la cadenita hago mi cierre. Y ahora vamos a hacer puntos bajos, 3 hileras como hicimos abajo, ¿ok? Entonces vamos a ingresar ahí mismo, ¿sí? En el trapillo que estamos pasando hacia atrás. Aquí vamos a ingresar de esa manera. Miren. Así. Estamos así. Ingresamos acá. Tomamos la orejita. Apretamos. Así. Y pasamos por esa orejita, haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo. Pasamos ahí la orejita hacia atrás. Miren, vamos a hacer un poco más grande esto, así. Perfecto. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahí en este lado vamos a hacer 1 y así sucesivamente. Aquí en medio vamos a hacer 2, así, aquí 1 y aquí 2. Voy a tomar medidas antes. 17 centímetros y de este lado 27 centímetros. Entonces voy a seguir haciendo mis puntos bajos como les he indicado, ¿ok? En todo alrededor, y nos vemos por acá. Aquí estoy por hacer mis últimos puntos. 1 y aquí 2. Ahí jalo en la primera cadenita formada por estos 2 primeros puntos, ingreso y hago el cierre. Y ahora voy a ingresar en medio de ese primer punto de la hilera, que es este, justo en la conexión, ahí, saliendo al lado del punto, ¿ok? Siempre entrando, recuerden, en medio, tomando la hebra derecha y atrás del punto bajo. En esta segunda hilera lo vamos a hacer de esa manera, puntos bajos de ladito, y pasamos por la orejita hacia enfrente. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo y seguimos haciendo puntos bajos por cada punto de base. Ingresamos de ladito, terminé de hacer mi último punto de esta segunda hilera. Vamos a cerrar. Así. Este es el trapillo que estamos pasando hacia atrás, y aquí en este primer punto de la segunda hilera vamos a ingresar en medio. En esta tercera hilera vamos a trabajar puntos bajos centrados. En el centro del punto, saliendo abajo de la lomita, en medio de las 2 hebras del punto bajo. ¿Ok? Ahí. Pasamos la orejita y ahora pasamos el trapillo hacia adelante. Cadenita que equivale a un punto bajo y hacemos puntos bajos centrados. Aquí vamos a acomodar bien el bolso porque le vamos a agregar las asas. Aquí ya agregué mis marcadores que indican dónde voy a comenzar a agregar mi asa. En 2 puntos sería en este caso, así. Del otro lado acá también. Así sería. Aquí, por ejemplo, de este marcador tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos de un marcador a otro. Y en este lado tiene que estar igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces de esa manera que quede en el centro. Ahora vamos a agregarlo. Este es mi último punto antes de llegar al marcador. Vamos a hacerlo. Ahí. Quito el marcador y agrego el asa. Así. Ingreso en medio de esa manera y hago mi punto bajo. Siguiente, en medio del punto bajo y lo hago. Ahí está. Solamente 2 puntos caben, porque si hago 3 va a quedar muy ajustado, miren. Así. Y no me gusta que se doble de esa manera, entonces solo voy a agregar 2. Ahí. Y sigo haciendo mis puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Mi último punto antes del marcador, y vamos a quitarlo y vamos a agregar. Siguiente. Ahí, que no queden tan flojos estos dos donde van a agregar el asa, para que no se les vaya a jalar una vez agreguen peso al bolso. Y sigo acá haciendo mis puntos bajos centrados hasta llegar al otro marcador. Aquí está mi último punto antes del marcador. Quitamos, agregamos aquí. Así, y seguimos. Mi último punto. Ahí. Jalo y vamos a cerrar. Aquí. De esa manera ingreso ahí mismo en la hebra que estamos jalando, en medio de los 2 puntos, ahí en la cadenita, agrego, jalo y paso hacia adelante. Siguiente, ingreso en medio de los 2 puntos. Ahora vamos a tomar cadena completa, las 2 hebras de la cadena, ¿sí? Vamos a hacer punto cangrejo. Estamos así, ingresamos en la cadenita siguiente de esta manera. Tratemos de que el trapillo también quede lado plano hacia enfrente. Seguiré haciendo el punto cangrejo en cada una de las cadenitas y nos vemos por acá. Estoy llegando a mis últimos puntos. Ahí, en medio de cada punto bajo, ahí está la cadenita. Tenemos que hacerlo. Ahí. Y el último. Ahí. Cortan hebra, dejan para poder esconder y sacamos. Así. Y escondemos hacia atrás. Acomodamos esta hebra por debajo de los puntos. Ok, ya le agregué mi etiqueta. Vamos a agregarle los aros. Esto es opcional. Se lo voy a agregar acá. Ahí. Y la cadenita. Le voy a agregar este accesorio
En caso que no sepan hacer esta borla, les dejo el link en la descripción a un video donde lo hicimos juntos para que aprendan a hacerlo. Y así terminamos nuestra hermosa bolsa. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial. Saludos y bendiciones.